Vinimos conociendo lo que es, cómo ha ido incorporándose de a poco la epidemiología, elementos a lo largo de la historia, pero ahora nos llegó el momento de sacarnos las dudas de qué es epidemiología. Las concepciones acerca de la epidemiología han ido variando a lo largo del tiempo, como han visto. En todas las definiciones, de un modo u otro, siempre se desliza la idea de que a la epidemiología le importan o le interesan ciertas cuestiones. Dentro de ella, le interesan las causas, determinar por qué se producen. Después determinar la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que sucede algo. La exposición a factores de riesgo, marcadores que se asocian a lo que es el daño a la enfermedad, lo que es problema de salud y lo que es población. Cuando nos referimos a factores de riesgo, vamos a decir que son todas esas circunstancias o situaciones que aumentan la probabilidad de que una persona contraiga una enfermedad. Cuando hablamos de exposición, nos referimos a cuánto más o menos se encuentra una persona expuesta a determinado factor. Y cuando hablamos de marcadores, vamos a decir que son todas esas circunstancias propias, que son intrínsecas de cada persona y que no pueden ser modificadas. Por ejemplo, la edad, el sexo, la edad, la etnia. La diferencia entre exposición y marcadores es que la presencia de factores de riesgo pueden ser controladas y prevenidas, mientras que los marcadores no se pueden evitar, ya que son características propias, como les dije, son situaciones intrínsecas de cada persona. Cuando se habla o hace referencia a problemas de salud, abarca condiciones que no encajan en la definición tradicional de lo que es enfermedad, pero de una u otra forma afectan el bienestar de la población. En ese sentido, ingresan al campo de la epidemiología problemáticas como son la violencia, los accidentes de tránsito, el tabaquismo, la obesidad, las adicciones, todas con alcance sobre las cuestiones que tienen que ver con la salud. Y cuando se refiere a poblaciones, se refiere no solo al conjunto de individuos que comparten características en común, sino que también implica a poblaciones de animales, de plantas, de microorganismos e incluso a los genes. Cada una de esas poblaciones tiene algo en particular que debemos conocer para comprender los fenómenos que ocurren en las personas. Teniendo en cuenta todos estos intereses que tiene la epidemiología, podemos establecer un concepto de lo que es epidemiología y para qué se utiliza. Cuando decimos qué es epidemiología, lo tenemos que pensar cuál es el objeto de estudio, a qué se dedicará. Entonces vamos a decir que se dedica al proceso salud-enfermedad que afecta a una población. Se va a interesar en conocer la distribución y los determinantes. La distribución de los eventos de la salud es determinar cuándo sucedió, o sea, el tiempo, dónde sucedió y a quién o quiénes se enfermaron. Cuando hablamos de determinantes del proceso salud-enfermedad, es conocer las causas, quiere saber qué es lo que produjo. Entonces, va a tener en cuenta a la gente, al huésped, al medio ambiente y al sistema organizativo del sistema de salud.
Cuando hablamos de la distribución, tienen 3 elementos: tiempo, lugar y persona. Estamos hablando de tríada epidemiológica. Establecer las 3 variables sobre la distribución de esos eventos de salud. Cuando hablamos de determinantes del proceso de salud, vamos a incluir a 3 elementos que forman parte del modelo ecológico de enfermedad, en la cual propone la existencia de 3 elementos que son interactivos uno con otro, que es el agente, el huésped y el ambiente, que es lo que vamos a llamar tríada ecológica. Cuando dijimos que íbamos a saber qué es epidemiología y para qué sirve, esa epidemiología tiende a asegurar una racional planificación de los servicios de salud, que se ejecuten programas de prevención y control y que se evalúen esas intervenciones de los servicios para ver si son acorde al acceso, a la utilización, a la cobertura y al impacto de esos programas y intervenciones según las necesidades de la población. En este momento, además de incorporar el concepto de lo que es epidemiología, incorporamos el concepto de 2 elementos que vamos a estar viendo a lo largo de las unidades, que son tríada epidemiológica y tríada ecológica. Para ir terminando lo que es epidemiología y basándonos en lo que les he estado explicando, vamos a decir que la epidemiología es una ciencia multidisciplinaria que se nutrió y se sigue nutriendo de la biología, de la estadística, de la sociología, de la ecología, de la antropología, que utiliza el método científico como método de análisis de lo que son los procesos salud-enfermedad, que no solo lo biológico y lo ecológico, sino que tiene en cuenta que las personas dentro de una comunidad están inmersas en un contexto sociocultural, económico y político en particular. Como dijimos, ¿qué estudia o cuál es el objeto de estudio de la epidemiología? Es el proceso salud-enfermedad. ¿Pero qué le interesa de ese proceso? Le interesa el estado de salud de una población, cuáles son las causas que producen las enfermedades y, sobre todo, establecer o implementar servicios que lleven a la promoción de la salud, la prevención y el control de las enfermedades.